A esta hora comienza en la sintonía de Radio Abarán Polideportivo. Toda la información deportiva de nuestro municipio. Fútbol, fútbol sala, balonmano. Polideportivo. Dirige y presenta Andrés Molina. Comenzamos. Muy buenas noches, señoras, señores, amigos. Comenzamos Polideportivo, lunes 13 de noviembre. Parece que quiere llegar el invierno. Programa número 21 en esta 26ª temporada. Y como cada lunes intentaremos repasar todos los marcadores del fin de semana en los que ha habido cal y arena. Mal para nuestros primeros equipos en lo que a fútbol se refiere, bastante bien para los mayores en las bases y poco que sumar en las categorías de los más jóvenes. En cuanto al balonmano, pues en general una jornada bastante buena. Tampoco hay que seguir y con el único partido de preferente que se adelantaba a la tal derrota del equipo habanero en lo que va de competición. Algunos echarán las manos a la cabeza porque el equipo ha perdido frente a un conjunto que se situaba en la zona baja de la tabla clasificatoria, pero ya lo decíamos el pasado viernes, que es un conjunto que se suele hacer fuerte cuando juega en su terreno de juego. Algunos habrán podido ver fotos de cómo se encontraba ese terreno de juego, ese césped artificial del campo del Batalax, independientemente de las dimensiones bastante reducidas que sin duda iban a condicionar el partido. Quizá no sea el momento de hacer un examen profundo de cuáles son los motivos por los que se ha perdido el partido, ni va a ser el último que se pierda, desgraciadamente, a lo largo de la temporada, en 34 jornadas, a buen seguro que va a haber más partidos que no se podrá sacar nada positivo por el nivel del rival, por la mala suerte, por alguna decisión arbitral, por una jugada de mala fortuna, en fin, por tantos y tantos ingredientes que componen el mundo del fútbol y más a lo largo de una temporada. Bien es cierto que quizá al equipo abaranero le faltó saber adaptarse o preparar un poquito más este partido, puesto que se sabía que se iba a jugar en ese campo, con esas dimensiones, con las características del rival, con las características del propio campo, pero esto siempre condiciona un poquito. Incluso he podido estar hablando durante el día de ayer e incluso hoy con algunos aficionados que estuvieron en el partido, con algunas personas que pudieron presenciar el choque en directo, y probablemente el Abarán, con un equipo eminentemente atacante, con un equipo eminentemente técnico, pues se encontró con una situación que no fue la más favorable. Si a eso además se une que pronto se encajó el gol y que cuando se consiguió el gol del empate, casi a renglón seguido, llegaba el segundo tanto de la Vanilla al transformar un penalti, pues han sido unos condicionantes que hacen que finalmente los puntos se quedaran en Avanilla, que el Abarán pierda provisionalmente el liderato. Creo que esto no es lo más importante. Lo importante es seguir sumando, estar en la pomada, estar entre los mejores y, como decía Luis Aragonés, cuando lleguen las 7 u 8 últimas jornadas, estar en disposición de lograr los objetivos. Y no hay que rasgarse las vestiduras, ni muchísimo menos porque se perdiera el partido, ni perder esa ilusión que probablemente estaba siendo el gran baluarte del equipo a lo largo de la temporada. Y yo creo que además tenemos ahora 2 partidos consecutivos en casa donde se puede recuperar sin ningún tipo de problema. Y yendo a los datos estadísticos del partido, el Abarán jugó con David Carrelón en portería, con una defensa de 4, con la novedad de Carrillo, ya había actuado así el pasado fin de semana en los últimos minutos en Las Colonias, en el lateral derecho Chorlas, en el izquierdo, con Poveda y Schuster en el eje de la zaga, por delante Álvaro Gil y un poquito más adelantado Pablo en esa posición de medio de ataque que está ocupando esta temporada, y a partir de ahí jugadores, como les decía antes, con carácter meramente ofensivo: Juanqui, Javielo, Billy y Nico. Sinceramente, ayer pues algunos comentaban que quizá el equipo debía haber salido con jugadores más fuertes en el centro del campo, pero claro, todo esto es a posteriori.
Si el equipo hubiera marcado 2 goles en los primeros 15, ahora quizá estaríamos hablando, hubiera cambiado su estilo de juego y eso lo podría haber aprovechado el equipo baranero. Pero claro, todo esto son elucubraciones. Aquí lo único que vale es que en el minuto 15, Cristian Carmelo, como le llaman cariñosamente o de forma como nombre de guerra en el mundo del fútbol, el lateral derecho de la Vanilla lograba marcharse de la defensa de la Barán por su banda derecha y de tiro cruzado batía a David. Pero en el 34, Billy, aprovechando una serie de rechaces y algún que otro fallo también en el esquema defensivo de la Vanilla, lograba empatar. Eso sí, solo 6 minutos más tarde, no dio prácticamente tiempo a reponerse, Alberto Rocamora, el delantero centro, lograba marcar desde el punto de penalti, estableciendo el 2-1, resultado con el que se llegó al descanso. De inicio en la segunda parte se producía un cambio en el equipo de la Barán. Pablo se quedaba en vestuario, lo que viene siendo habitual, quizá demasiado habitual, y era sustituido por Fran, un jugador precisamente de esas características, un centrocampista o un todocampista que puede jugar de central, que puede jugar de centrocampista, que es más fuerte físicamente, para acompañar a Álvaro Gil en esa zona ancha, por decirlo de alguna forma, en un campo sumamente estrecho. Poco más tarde, en el minuto 63, se producían 2 cambios al unísono. Esaú sustituía a Juanqui, por lo que era hombres más o menos de las mismas características, este último zurdo, para jugar a banda cambiada, y concretamente Morote sustituía a Carrillo, con lo que supongo pasaría a ocupar la plaza en el lateral derecho y el propio Pepe Morote en el lateral, en el costado izquierdo. Y ya, por último, en el minuto 77, Darío salió sustituyendo a Poveda, lo que obligaría quizá a Fran a jugar un poquito más retrasado, pero en un campo como ese, pues incluso se puede jugar perfectamente con 3 defensores, aunque pueda haber overbooking de hombres en cualquier posición del campo debido precisamente a las medidas del mismo. Lo cierto es que de una u otra forma, a pesar de todos esos cambios, a pesar de las intentonas del equipo de la Barán, que ocasiones tuvo, sobre todo al principio con el 0-0, lo cierto es que el marcador no se movió y acabó con ese tanteo de 2-1, que ha sido un pequeño jarro de agua fría para los intereses del conjunto de las colonias. Un equipo que en el aspecto positivo, siempre hay que remarcar este aspecto, solamente vio una cartulina amarilla, fue concretamente Billy en el minuto 62, con lo que de momento parece que ningún jugador de la Barán peligra en cuanto a su participación en los próximos encuentros por acumulación de cartulinas amarillas. Segunda derrota de la temporada, insisto, no hay que perder para nada la ilusión y el buen rollo que había en el equipo. Yo creo que este debe seguir al 100%. Y que ahora lo que hay que hacer es pensar en el partido de la próxima semana, con la visita del Jumilla Club Deportivo, confirmado, será de nuevo en la matinal el domingo a las 12 del mediodía, así que ya vayan preparando el esquema para el fin de semana, vayan preparando la agenda para el domingo, porque a las 12 tendremos de nuevo fútbol en las colonias, pensando en olvidar ese mal resultado de la tarde del sábado. Ya saben, en la jornada 11ª, Vanilla 2, Barán 1. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram. Y en esta 11ª jornada, con el resto de partidos disputados en el día de ayer, los marcadores fueron los siguientes: Alquerías 0, Algar 2, Cartagena 1, Alhama 1, Esparragal 0, Alcantarilla 2, Mazarrón 4, Molina 2, Bullense 0, Plus Ultra 1, Ciudad de Murcia 1, Balsicas Atlético 0, Olímpico de Totana 2, Juvenia 1 y Jumilla 1, Racing Murcia City 0. En la tabla clasificatoria, el nuevo líder es el Ciudad de Murcia con 25 puntos, segundo Mazarrón con 24, tercero Abarán con 23, la cuarta plaza para el Alhama también con 23 puntos, quinto el Olímpico de Totana con 21, sexto Plus Ultra con 20. Parece que estos 6 equipos, que actualmente ocuparían las plazas de ascenso y promoción, abren un poquito de hueco respecto al 7º clasificado, que es el Bullense, un equipo que nunca se rinde, que sigue ahí con 17 puntos. Octavo el Algar con 16. A continuación, Esparragal y Alcantarilla tienen 14. Vanilla, 11º con 13. Racing Murcia, Molina y Jumilla tienen 12.
El 15º se salvaría actualmente, es el Alquerías con 9, y en las 3 últimas plazas, Balsicas Atlético y Juvenia tienen 8, Farolillo Rojo, Cartagena UCAM con solo 6 puntos. Seguimos con más fútbol para detenernos ahora en la segunda autonómica. En la tarde de ayer domingo, el Club Deportivo Olla del Campo volvía a actuar como local. Y en un partido en el que parecía que los puntos iban a quedar en casa, en solo 2 minutos fatídicos, los espectadores vieron cómo el rival conseguía empatar un partido que parecía muy favorable para las huestes dirigidas por Ángel Méndez, y finalmente no pudieron pasar del empate, no pudieron superarlo en la recta final. Se puso bien el partido para el equipo de la Olla, ya que en el minuto 29 Moñi marcaba desde el punto de penalti el 1-0. Y justo antes de llegar al descanso, lo que se suele decir un gol psicológico, Alberto, el pichichi del equipo, lograba el 2-0. Al descanso, a vestuarios, con una victoria cómoda, con una victoria clara y con la sensación de que los puntos se quedaban en el palmeral. Pero en el minuto 70 Antonio Cava hacía el 2-1 y solo un minuto más tarde, en el 71, Juan Carlos Madrid establecía el 2-2 que resultaría definitivo. En el equipo del Club Deportivo Olla del Campo, a las órdenes de Ángel Méndez, jugaron Carlos en portería con Darío, Dani, José Alfonso, Parra, Víctor, Moñi, Chechu, Adri, Pascual y Alberto. En la segunda parte, por supuesto, hubo cambios, concretamente en el descanso, Moñi y Víctor dejaban su lugar a Nano e Iñaki respectivamente. En el minuto 64 José Ignacio suplía a Darío. Todavía por entonces ganaba 2-0 el equipo de la Olla, y ya en la recta final Miguel Ángel Titos en el minuto 80 sustituía a Pascual. Por cierto, si sirve como anécdota, Pascual veía una cartulina amarilla un minuto antes de retirarse del terreno de juego, en el minuto 79, y veía una segunda cartulina amarilla en el minuto 90, al igual que Alex en el banquillo. Lo que desconozco, e intentaré informarme a lo largo de la semana, es que después de ser sustituido, si esa segunda tarjeta se cuenta como expulsión o simplemente se suman las 2 tarjetas en el ciclo de amarilla. Supongo que será la primera opción, que aunque haya sido sustituido, le supondrá un partido de sanción a Pascual, pero de una u otra forma, pues una situación bastante incómoda el hecho que después de salir del terreno de juego veas una segunda amarilla y te tengas que perder el partido de la semana siguiente. Quizá esto es en este aspecto lo más reseñable de un partido que tampoco tuvo mayores situaciones de reseñar, sino eso, que cuando parecía que el partido estaba claro y que los puntos se quedaban en la olla, al final se saldó con reparto de puntos. Al final, como decimos, Club Deportivo Olla del Campo 2, Atlético Barqueros 2. Esta 10ª jornada, en segunda autonómica, descansó el Atlético Sangonera y el resto de marcadores fueron Cejín 5, Santiago de la Ribera 0, Ceutí 2, Escuela de Fútbol de Molina 3, Roldán 2, Esperanza 2, Pinatarense 3, Totana 2, Ciudad de Calasparra 3, Santomera 0, Puente Tocinos 2, Cabezo de Torres 0, Deportivo Minerva 0, Yeclano Deportivo B 1, Corbera 2, Carmelitano Torreño 0 y el ya comentado Club Deportivo Olla del Campo 2, Atlético Barqueros 2. En la tabla clasificatoria, las 3 primeras plazas son para Ciudad de Calasparra con 21, Puente Tocinos con 21, Esperanza con 20. En la parte baja, el Club Deportivo Olla del Campo es 15º con 8 puntos, 16º es el Roldán también con 8, y las 3 últimas plazas para Club Deportivo Minerva con 7, Atlético Cabezo de Torres, su próximo rival, con 7, cierra la tabla Santomera con 4 puntos. Estás escuchando Polideportivo. La información deportiva que más te interesa en la sintonía de Radio Abaram.
Bien, y como les decía, en las categorías de base, Cali Arena, 3 victorias, 4 derrotas. Concretamente, los marcadores fueron los siguientes. En categoría juvenil, Torreño B, 2, Club Deportivo Abarán, 3. Una victoria importante para el equipo que dirige David Melo, que viajaba a la cancha de un equipo que estaba situado por encima del propio equipo abaranero. Era una situación difícil y con remontada incluida, los goles de Pablo Peñalver, Josi Medrano y José Antonio Gómez fueron suficientes para lograr los 3 puntos, para volver con los 3 puntos hasta Abarán. También logró la victoria apurada, pero victoria a fin de cuentas, el equipo cadete que jugaba en casa en la tarde de ayer domingo. Concretamente, Club Deportivo Abarán 2, Calasparra 1, fue el resultado de un partido que se puso muy pronto de cara para el conjunto abaranero, para el equipo que dirige Jonathan Bastida, ya que Israel en el minuto 4 hacía el 1-0. Daba una ventaja en el marcador que se estaba reflejando sobre el terreno de juego y merced a ese mejor juego del equipo abaranero a lo largo de los primeros 40 minutos, al borde del descanso llegaba el 2-1, tras una cesión del conjunto de la ciudad del Arroz, libre indirecto que señalaba el árbitro del encuentro, y Lorenzo, en un tiro raso junto al palo izquierdo de la meta del Calasparra, establecía el 2-0. Se iban al descanso los chavales con esa clara ventaja. Parecía que el partido también estaba claramente dominado por el equipo abaranero, pero en la segunda parte el conjunto local se vino un tanto abajo, el equipo rival se creció, se acercó más a la meta abaranera, defendida por David. Poco a poco fueron intentando crear ocasiones de peligro, aunque tampoco llegaban con tanta claridad a la propia portería abaranera, pero en la recta final y aprovechando su superioridad lograron marcar un gol que acortó distancia, lo que hizo que el ambiente se enrareciera bastante, que los chavales tanto de uno como de otro equipo se pusieran bastante agresivos y sobre todo que algunos jugadores, en este caso y desgraciadamente del equipo local, no supieran mantener la cordura, no supieran mantener la tranquilidad y 2 de ellos vieran la cartulina roja directa. Concretamente el propio Israel, que había sido el primer goleador, después de recibir un agarrón y una falta a favor, una patada sin ton ni son al rival, después de que el árbitro señalara la falta, le llevó directamente a vestuarios con tarjeta roja que le va a impedir jugar seguro durante varios partidos, y posteriormente en otra jugada que no vimos con tanta claridad, que hubo un rifirrafe con un jugador que eso sí es cierto que estaba creando bastantes problemas por sus continuos roces con los locales, y Pablo Medrano también parece que le golpeó, el árbitro igualmente le mostraba la cartulina roja directa, el Abarán acababa con 9, acababa pidiendo la hora, pero a fin de cuentas ganando un partido. Pero sinceramente esas situaciones tan antideportivas, esas situaciones tan tensas, es conveniente ir moldeando a los chavales en una edad difícil, están creciendo, están aprendiendo, pero también tienen que aprender de sus errores, y a veces quien más perjudicado sale son, por supuesto, ellos mismos y por supuesto también sus compañeros, sus entrenadores, sus directivos. El público en general que estaba en la grada de las colonias no es el espectáculo más edificante, insisto, debemos de aprender de los errores. La tercera victoria de la jornada para las categorías de base venía precisamente en la categoría infantil. Muleño 2, Club Deportivo Abarán 3, victoria también para el equipo que dirige José Luis Tornero Carpena, que con goles de César, Alex Montiel y Alex López, y a pesar de viajar con solo 12 jugadores hasta Mula Deportiva, conseguían sumar esos 3 puntos en lo que está siendo un principio de campaña realmente brillante para el conjunto infantil. Por contra, el resto de categorías, los más pequeños no pudieron sumar ningún punto. Los marcadores fueron en alevines: Club Deportivo Abarán 1, Escuela de Fútbol de Molina, a pesar de que Pedro Villa hizo el 1-0 para los locales, después llegaron los tantos visitantes. En segunda, Benjamín, Atlético Sangonera 6, Club Deportivo Abarán 0. En tercera, Benjamín, Alto Real C 3, Club Deportivo Abarán 1, también con un primer tanto del abaranero Antonio Rubio. Luego las cosas se torcieron incluso con un autogol en los chavales, en los más jovencitos, aunque más jóvenes todavía son los de Prebenjamín, que tenían la difícil misión de visitar al líder que había ganado todos los partidos. Lógicamente el Real Murcia en esas categorías es una auténtica selección y así lo demostró. Así lo demuestra también el marcador. Real Murcia 16, Club Deportivo Abarán 0.
Cambiamos de deporte, hablamos de balonmano, nos centramos primero en la segunda división masculina. Ya saben, lo comentábamos el pasado viernes, que estaba previsto la disputa de 2 jornadas este fin de semana, la octava y la novena. En partido perteneciente a la octava, Puerto Lumbreras 17, Abaranera 26, victoria clara del equipo de Abarán en su primera visita a Puerto Lumbreras ante este equipo que, bueno, pues más o menos es un conjunto de jugadores conocidos, muchos de ellos anteriormente en el desaparecido Lorca, pero que este año, con esa sede en Puerto Lumbreras, era, insisto, un partido inédito. Buen partido del equipo de Abarán, que de nuevo encajó menos de 20 goles, eso sin duda es uno de los grandes referentes del equipo este año, que ya lleva varios encuentros en que ha logrado mantener su portería con bastantes pocos goles encajados. Y bueno, lo que hace que el conjunto que dirige Adolfo Carrillo pues se sitúe en lo más alto de la tabla clasificatoria, en una tabla bastante complicada por los partidos que han disputado unos y otros y que después repasaremos con tranquilidad. El partido de la novena jornada, ya lo adelantábamos el viernes, está aplazado, era un auténtico partidazo. El último que le queda que jugar en la primera vuelta a la Asociación Abaranera ante equipos rivales directos por estar entre los 4 primeros a final de la liga regular era el equipo de Puente Tocino, el Club Balonmano San Lorenzo. Este partido tiene fecha y hora, sábado 16 de diciembre a las 6 de la tarde. Recordemos que en esa fecha del 16 de diciembre está prevista la segunda jornada de la segunda vuelta, precisamente jornada en que descansa el equipo de la Asociación Abaranera. Lo que desconocemos es precisamente en esa jornada, si San Lorenzo tiene un partido más fácil, si lo han cambiado de fecha, porque en fin, esto es un auténtico galimatías, como veremos a continuación. Resultados para concretar, para ir intentando dejar un poquito claro la situación. Resultados de esta octava jornada, la que en teoría se jugaba íntegra el sábado. Ademur 31, Jumilla 21, Bullense 30, Heliocroca 29, UCAM Murcia 26, Cartagena 32. Era el partido más interesante de esta jornada, puesto que en el otro encuentro San Lorenzo también ganaba 34-26 a Águilas, a un equipo aguileño que parece haberse desfondado cuando le ha tocado enfrentarse a los equipos altos. Descansaba el Club Balonmano Cotillas, el colista de la tabla clasificatoria. En cuanto a la novena jornada, en principio prevista para el domingo, como le decíamos, aplazado el Abaranera San Lorenzo, 16 de diciembre, 6 de la tarde, aplazado otro partidazo, Cartagena Ademur, sin fecha conocida, y aplazado también otro encuentro en el que no se juega nada por estar arriba, Jumilla Puerto Lumbreras. Descansó Heliocroca y se jugaron 2 partidos. Águilas 41, Bullense 13, Cotillas 18, UCAM Murcia 38. No hubo sorpresas, por tanto. La tabla clasificatoria. Primera posición, UCAM Murcia con 12 puntos en 8 partidos jugados. Segundo, Asociación Abaranera, 12 puntos, 7 partidos. Tercero, Cartagena, 12 puntos, 7 partidos. Cuarto, Ademur, 11 puntos, 7 partidos. Quinto, San Lorenzo, 11 puntos, 6 partidos. Sexto, Balonmano Águilas, 10 puntos, 9 partidos. A partir de ahí, quedan 5 equipos que ya no se juegan absolutamente nada, que son Puerto Lumbreras con 4 puntos, Bullense con 4, Heliocroca con 2, Jumilla con 2, Cotillas que todavía no apunta. Intentar comprender un poco la situación real de lo que va de primera vuelta, hemos querido hacer hincapié en varios aspectos. Primero, en los partidos perdidos, porque al final va a ser lo que va a marcar un poco quiénes van a estar arriba. Casi siempre en choques directos entre los propios contendientes que luchan por estar ahí. Nosotros dijimos ya desde hace varias semanas que había 6 equipos para 4 puestos, manteniendo Águilas durante algunas semanas, aunque es probable que cuando acabe la primera vuelta, o mejor, cuando empiece la segunda, en la primera jornada de la segunda vuelta, que sería allá por el 2 de diciembre, es decir, dentro de nada ya, de 3 semanas, con la visita de Águilas al pabellón de Abarán. Si de aquí entonces el equipo aguileño se descuelga un poquito más, podríamos reducir a 5 aspirantes para 4 puestos de cara a los playoffs finales. En ese aspecto de partidos perdidos, quien sale beneficiado es San Lorenzo, que es el único invicto. Eso sí, es el que menos partidos jugados lleva, solo 6. Con una derrota se encuentran Asociación Abaranera, precisamente en Águilas, Cartagena, frente a Asociación Abaranera, y Ademur, también frente al equipo de Adolfo Carrillo. Líder
Es UCAM Murcia, pero tiene 2 partidos perdidos, uno de ellos también contra la Asociación Abaranera. Y Águilas, como les digo, son ya 4 las derrotas con las que cuenta el conjunto costero a 2 partidos para finalizar esa primera vuelta. Abundando un poquito más en la situación de lo que queda para que se llegue al ecuador de la competición y que todos hayan jugado ante todos y sepamos de verdad las posibilidades de cada uno, pues tenemos que de esta primera vuelta queda todavía pendiente, y en esto tiene que poner un poquito de orden la Federación Murciana, el UCAM Murcia-San Lorenzo de la segunda jornada. De la segunda jornada, estamos hablando de la Feria de Abarán. Yo creo que ha habido tiempo más que de sobra para que 2 equipos que además son de la capital, incluso entre semana, en un horario cualquiera en que tengan entrenamiento en la pista de UCAM Murcia, en el pabellón de San Basilio, se pudiera jugar este partido. Solamente habría que forzar un poquito. Pero no puede ser que vaya a terminar la primera vuelta, si no se ponen de acuerdo antes, y se siga sin disputar ese partido de la segunda jornada. Y van 9. Quedan por disputar los 2 partidos de la novena jornada, que decíamos, la de este domingo, que era otra situación un tanto atípica, el hecho de que se jueguen 2 jornadas en 2 días, Cartagena de Mur y Abarranera San Lorenzo. Además, 2 partidos entre 4 aspirantes, ¿eh? Cuidado, que aquí no hay terceros invitados. 2 partidos entre 4 aspirantes. Y luego ya nos quedan los partidos de aquí a final de la primera vuelta. El UCAM Murcia descansa la próxima jornada y en la siguiente recibe a Ademur, con lo que si juega contra San Lorenzo le quedarían por disputar 2 partidos ante rivales directos. No le quedan más partidos, solo esos 2 partidos ante 2 rivales directos, con lo que podía perder esa posición de privilegio. El segundo clasificado, que es la Asociación Abaranera, le queda que viajar a Bullas, en teoría un partido fácil, y recibir a Helio Croca, también un partido bastante sencillo. Ya saben, este último fin de semana, 30-29, ganaba Bullense al propio Helio Croca, 2 partidos que podría sumar 4 puntos más, y es que además, contra todo pronóstico, el equipo de Adolfo Carrillo, lo hablábamos con él la semana pasada aquí en estos micrófonos, pues ha sorprendido en esta primera vuelta, y después de ese primer partido en que pinchaba en Águilas, ha logrado ganar a todos sus rivales, incluidos los 3 partidos frente a rivales directos. Recuerden, en casa 28-24 a Ademur, mientras que fuera ha ganado 38-39 a UCAM Murcia y 16-25 al propio CAP Cartagena. Cartagena, que es el tercero, le queda ese partido pendiente ante Ademur. En la próxima jornada tiene que jugar en Puerto Lumbreras y en la última jornada en la 11ª jornada, un interesantísimo Cartagena-San Lorenzo. Ademur, el equipo entrenado por Fulgencio Monreal, por Monre, le queda pendiente el partido, lógicamente, la visita a Cartagena de la 9ª jornada. En la próxima, en la 10ª, recibe al colista Cotillas y ya en la última jornada el derbi de la capital, UCAM Ademur. Ademur, por tanto, le quedan 2 partidos por disputar ante rivales directos, ha jugado 3 ante los otros 3 rivales y ha conseguido 3 puntos. Y ya por último, San Lorenzo, pues está idem de lo mismo, el partido por disputar en Abarán, el próximo fin de semana tiene que recibir a Jumilla, no es demasiado complicado, y en la última semana viajar al campeón actual Cartagena. Es decir, todavía tiene que haber muchos enfrentamientos directos en lo que queda de primera vuelta, si exceptuamos a Águilas, que ya ha jugado contra todos, y a Asociación Abaranera, que solamente le resta jugar contra San Lorenzo, ese partido del 16 de diciembre. En la liga particular de estos 6 equipos, pues actualmente el líder sería, con todo mérito, la Asociación Abaranera, que tendría 6 puntos. La segunda posición sería para Cartagena con 4, 3 tendrían Ademur y San Lorenzo y 2 puntos solamente para UCAM Murcia y Águilas. No sé si esto será referente, pero probablemente sea uno de los parámetros en cuanto a números más eficientes y más eficaces de todo lo que hemos contado. Los enfrentamientos directos. Insisto en ello. Asociación Abaranera, 6 puntos. Cartagena, 4. Ademur, San Lorenzo, 3. UCAM Murcia y Águilas, solo 2.
Y en cuanto a las categorías femeninas, descansaba senior, descansaba juvenil, descansaba cadete. Jugaron las infantiles, ganaron el derbi, aunque aquí tiene menos incidencia. Asociación Abaranera 13, Escuela Balonmano Cieza 12. Partido muy emocionante, como pueden comprobar, con una victoria por la mínima del equipo local. Y en categoría Levín, siempre nos cuesta despegar en categoría Levín, habrá que esperar a la segunda vuelta. Asociación Abaranera 10, Escuela Balonmano 13, de Balonmano Cieza 13. En nuestro rinconcito del fútbol sala, pues no fue un buen fin de semana para los equipos en que militan jugadores de Abarán. En tercera división, Cieza Fútbol Sala 1, Imperial 3, derrota en la sala Alex Yepes. También doble derrota en División de Honor Juvenil, y esto sí que llama la atención. Club Deportivo Murcia 7, Cieza Fútbol Sala 4, un resultado que se adapta un poco a la lógica, pero en el otro partido, Campos del Río 10, El Pozo 6. Bien es cierto que al equipo charcutero le faltaba algún jugador que estaba con el División de Plata, pero cuidado que hacía al menos 3 temporadas que el equipo del Pozo no perdía un partido en la División de Honor Juvenil. Su último punto, según me decía José Alfonso Montiel, que conoce bastante bien su trayectoria, el último punto que se había dejado, o los últimos puntos que se había dejado el equipo del Pozo, fue precisamente hace 2 temporadas ante el Deportivo Abarán en el José María Cajigal. En fin, una forma de bajarle los pies al suelo a los chavales del Pozo y de que la competición, por supuesto, se apriete un poquito más, aunque sigue siendo el claro favorito. Y en el calcio A5, a pesar de que nuestro paisano Teo sigue de baja, estará pronto con sus compañeros. Nueva victoria de su equipo, Pellegrino 3, Aquile Molfeta 7, el conjunto de Teo que sigue líder, un equipo que mañana martes jugará partido de la Copa de Italia. Esperemos que también en esta competición pueda seguir adelante. Y hoy, para terminar nuestro programa, en nuestro último minuto, hablamos de atletismo. Lo hacemos de cuando en cuando, y es que ayer hubo representación abaranera en la 5ª edición de la carrera Caravaca 10.0, una carrera de 10 kilómetros en el casco poblacional de Caravaca, donde participaron hasta 5 corredores del club local. Concretamente, Raúl Martínez Garrido fue el mejor colocado, puesto 76 en la general, de mucho mérito, en una prueba con más de 1.500 participantes. Fue octavo en su categoría sub-23 con un tiempo de 39 minutos y 34 segundos. El segundo de los nuestros fue José Antonio Gallego Pérez, que acabó en el 354 de la general, puesto 83 en categoría senior, 47.01 para él. José Joaquín Gallego Belandrino, 439 en la general, 29º en mayores de 50 años, 49.30 tiempo realizado por el corredor abaranero. Antonio Miguel Ibáñez Salar, puesto 612 en la general, 68 en su categoría, mayores de 45, 56.06 fue el tiempo que marcó al llegar a meta. Y por último, Luis Miguel Marín Moreno, que acabó en el puesto 663 de la general, 111 de mayores de 35 años, con un tiempo de 59.54, casi rondando la hora para esos 10 kilómetros en lo que fue otra fiesta del atletismo. Por tanto, y con esta noticia hoy de atletismo, ponemos el punto final a nuestro programa, en el que ha habido un poquito de todo, en el que no ha sido tan brillante como hubiéramos deseado, pero en el que sobre todo queda la sensación de que se van cumpliendo objetivos, de que los equipos van progresando y de que no siempre se puede ganar, que incluso de las derrotas se puede sacar un buen aprendizaje, una buena lectura que sirva para próximos enfrentamientos. Ya saben, el próximo viernes, Dios mediante, estaremos de nuevo con todos ustedes aquí, con toda la previa de otra jornada deportiva de todos los equipos de nuestra población. Gracias por su atención como siempre y hasta el viernes.